Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 15, Noble Bond. El grito salió en un instante, por lo que Lucrecia no tuvo tiempo de reaccionar y simplemente golpeó nuevamente el bolígrafo de marfil por inercia. ¡Bú! El brazo derecho de Lucrecia, acelerando, cortó el aire a una velocidad aterradora. Justo antes de que Sancha estuviera a punto de ser golpeada por 10ª vez, Ariadne se arrojó frente a Sancha y se interpuso en su camino. El 10º golpe golpeó a Ariadne en el hombro. ¡Bam! Fue un dolor agudo, como si me hubiera caído un rayo. Un golpe fuerte y estremecedor se extendió desde mi hombro izquierdo al resto de mi cuerpo. Mientras el brazo derecho de Lucrecia se elevaba de nuevo en el aire con ira, preparándose para ser azotado por 10ª vez, una voz que no era del todo agradable, pero en ese momento bienvenida con lágrimas, resonó en la sala. El cardenal de Mare dice no. ¿Qué demonios está pasando aquí? El cardenal de Mare regresó a casa. El cardenal de Mare entró en la sala de recepción con su túnica cardenal blanco ondeando. El cardenal de Mare dice, ¿qué es lo que pasa en la casa? Lucrecia, que temblaba de rabia como un demonio, rompió a llorar al ver al cardenal de Mare. Lucrecia dice, ¿tú? ¿Por qué entras ahora? ¿Sabes lo que me pasó hoy? Lucrecia le suplicó entre lágrimas y le contó cómo la reina Margarita la había llamado, señora de Rossi, ese día, lo vergonzoso que había sido y qué mala mujer había sido la reina Margarita. El cardenal de Mare escuchó sus historias con paciencia y luego hizo una pregunta. El cardenal de Mare dice, ¿por qué demonios están golpeando a esta sirvienta y a Ariadne junto con ella? Lucrecia dice, es culpa de estas dos perras. El cardenal de Mare dice, porque la reina Margarita te llamó de repente señora de Rossi, cuando te había invitado. Incluso si la criada estaba equivocada, ¿acaso la reina te trató así solo por culpa de la criada? Lucrecia se quedó estupefacta por un momento, luego se sonrojó muchísimo y se enojó nuevamente. Lucrecia dice, todo es culpa tuya. El cardenal de Mare dice, ¿qué? Lucrecia dice, podría haber elegido a cualquiera para casarme. Podría haberme convertido en una mujer noble común y corriente. Pero fue por amor a ti que terminé viviendo así contigo, y fue por culpa tuya que no pude ser tu primera esposa. Me arruinaste. Lucrecia no era una belleza digna de arruinar un país, ni una dama noble de sangre excepcionalmente noble, ni tenía un marido entre los nobles con los que se relacionaba que pudiera superar al cardenal de Mare. Era razonable suponer que Lucrecia habría terminado, en el mejor de los casos, siendo la esposa de un varón rural o, más probablemente, la esposa de una persona de clase media, como un caballero, un abogado o un médico. Pero el único talento de Lucrecia fue hacer creer al cardenal de Mare que Lucrecia podría haberlo hecho mejor. El cardenal de Mare dice, Lucrecia, ¿qué te pasa de nuevo? Lucrecia dice, podría haberlo hecho mucho mejor porque me ignoras. El patrón de disputas entre el cardenal de Mare y Lucrecia era obvio. El cardenal de Mare, que parecía que no sangraría ni, aunque le pincharan con una aguja, acababa siempre desplomándose bajo los ataques de Lucrecia. Era como si estuvieran atrapados en una época en la que eran más jóvenes y las posibilidades eran ilimitadas. De todos modos, dado que el personaje principal de la obra había cambiado, era hora de que el personaje existente dimitiera. Ariadne se retiró lentamente y decidió dejar la sala enteramente en manos de la pareja de cucarachas que filmaban el melodrama. También colocó una mano sobre los labios de Arabella, diciéndole que se callara mientras estaba agachada en el suelo, y la sacó. Isabella, que llegó a la entrada, ni siquiera hizo contacto visual y se dirigió a su habitación, y Ariadne arrastró apresuradamente el carrito hasta el ático en el 3er piso, y solo entonces finalmente se derrumbó aliviada. Ariadne dice, Sancha. Los claros ojos verde lima de la muchacha pecosa, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de marcas de haber sido golpeada, se volvieron hacia Ariadne. Un moretón morado que estaba debajo de la tinta azul y estaba volteada por todas partes. Ariadne no pudo evitar que las lágrimas fluyeran. Al salir de la sala de estar, recorrer el pasillo y llegar a la puerta principal en el centro y caminando hacia atrás, me pareció un viaje de 1000 millas. Ariadne dice, Sancha, Sancha, ¿por qué no dijiste la verdad? Todo esto es culpa mía. Ariadne abrazó a Sancha y lloró fuerte. Ariadne dice, no hiciste nada malo.
Sancha apenas logró pronunciar una palabra entre sus labios secos. Sancha dice: me salvó la vida, señorita. Ariadne dice: ¿qué? Sancha dice: eres mi salvadora. Le debo tanto. Siempre estaré a su lado. La decisión de Ariadne de llevarse a Sancha con ella no fue por pura determinación de salvar a Sancha. Justo sucedió así mientras intentaba ejercer influencia sobre Maleta. Aunque le había rogado a Lucrecia que trajera a Sancha, pensó que sería bueno tener una criada a su servicio y una forma de controlar a Maleta, y que no habría problema si no lo hacía. Nunca había hecho nada por Sancha con tanta sinceridad como ahora, por bondad y amor. Pero recibir tal desbordamiento de buena voluntad, amor y fe ciega me hizo sentir mucha vergüenza de mis propias acciones. Ariadne contempló la plantación de té de montaña. Los ojos claros de Sancha se encontraron con los de Ariadne. En ese momento decidí que tenía que devolver al menos tanto como había recibido. Ariadne dice: Sancha, lo siento. Ariadne volvió a abrazar fuertemente a Sancha. Ariadne dice: de ahora en adelante te protegeré para siempre. Tampoco dejaré fuera de vista a Maleta. Nos desecharemos de ella para que nunca más pueda amenazarnos. Ariadne sintió que las emociones brotaban en lo más profundo de su corazón. Junto con un sentido de responsabilidad, sentí al mismo tiempo una extraña sensación de omnipotencia. Sentí que no estaba sola, sino que estaba conectada a otros, que tenía que ejercer más fuerza y que podía proteger más personas. Parecía más un amor ciego y familiar que una amistad, el tipo de amor que no había sentido desde que mi madre falleció en mis vagos recuerdos. La intensa emoción que llenó el corazón de Sancha fue la adoración incondicional hacia la persona que le había salvado la vida. Su familia murió de pobreza y hambre una tras otra, y su propia hermana, Maleta, la traicionó fervientemente. Lo único que quedaba en la vida de Sancha era Ariadne, la niña que bajó del cielo para salvarla. Estaba decidida a no dejar nunca ir a la niña. La energía roja en el dedo anular izquierdo de Ariadne se contrajo explosivamente como si estuviera insatisfecha y como si fuera a tragarse la piel blanca de Ariadne, pero de repente se calmó con el abrazo de Sancha. El hecho de que la sangre en mi dedo anular izquierdo se hubiera vuelto más oscura no era solo mi imaginación, sino un hecho objetivo. La última articulación de mi dedo anular izquierdo, que parecía estar apenas enrojecida, se había vuelto de un color rosa intenso como la picadura de un mosquito, después del caos de ayer. Mientras Ariadne continuaba acariciando su dedo anular izquierdo con una mano, Sancha añadió una palabra. Sancha dice: si sigues tocando esa picadura de insecto, solo va a empeorar y no te dejará de picar. Contrariamente a mi primera impresión de que Sancha parecía un gatito recogido en la calle, sorprendentemente tenía una lengua picante. Ariadne dice: ¿no te parece que esto es un poco grande? Sancha dice: ¿cómo crecen los dedos en un día? Aparte de su amor por Ariadne, era estricta con los hechos y disfrutaba ser directa. Las dos estaban charlando juntas en el ático del tercer piso. Después de vender el té de montaña, la criada Maleta se acercó a Isabella y no regresó, y Ariadne no se molestó en buscar a Maleta. Ariadne no podía entenderlo en absoluto, pero según los resultados de una discusión utilizando la inteligencia colectiva de Sancha y Maleta, quienes habían estado observando a Maleta desde la infancia, Maleta fue una asombrosamente corta. Sancha dice: no fue el resultado de una reflexión. Supongo que solo quería decir algo para no tenerle miedo a la señora Lucrecia en ese momento, y claro, se sentía incómoda conmigo, así que me echó la culpa. Ariadne dice: entonces, ¿por qué no regresó después de ese desastre? Sancha dice: porque es rápida. Tiene sentidos de un animal. De lo contrario habría muerto. Pero aún sigue viva. Era una persona muy sarcástica. Ariadne dice: no se supone que son hermanas, pero ¿cómo pueden ser tan diferentes? Sancha dice: ella se parece a su padre. Sancha arrugó la nariz mientras pensaba en su padre muerto, que era un borracho y apostador. Sancha dice: cuando estaba cansada, simplemente me echaron y la criada bajo la mirada intentó acaparar todo para sí misma y vivir felices para siempre, pero después de que terminó y noté que algo andaba mal. Ella no regresó y solo estaba pasando el rato allí. Incluso se puede apostar dinero. Ariadne dice: ¿cuánto es tu salario? Sancha dice: eso es lo que dicen. Jejeje. La habitación que había compartido con Maleta naturalmente pasó a ser de Sancha para uso exclusivo de ella.
Isabella ya había regañado duramente a Ariadne. Isabella dice, no me gustan los arrepentimientos. Mi padre me enseñó. Es seguro descartar por completo todas las posibilidades. ¿Verdad, mi querida hermanita? El cardenal de Mare parecía haberse sentado con Isabel y haberle enseñado tanta sabiduría de vida. Ariadne nunca aprendió tales cosas. Pero sin la enseñanza de sus padres, el destino le dio tiempo, y Ariadne aprendió por sí sola con las experiencias que el tiempo le dio. El destino la estaba guiando. Hubo mucho tiempo para aprender. Esta vez decidí limpiar el desastre. Fue un error intentar reclutar a Maleta a pesar de que sabía por mi vida anterior que ella era una doble cara. Ariadne decidió que como ya estaban en malos términos, tenía que deshacerse de Maleta de una vez por todas si tenía la oportunidad. Pero siempre hay un momento para la venganza, así que Ariadne decidió dejar ir a Maleta por ahora. Pronto volvería un desastre digno de su fin. Sin nadie que vigilara dónde estaba Sancha y qué hacía, las dos pasaban el tiempo pegadas como pegamento, excepto cuando Ariadne recibía clases de su tutor junto con sus otras dos hermanas. Lucrecia tuvo una vez un ataque de ira y su ira pareció calmarse, por lo que no impuso ningún castigo adicional a Ariadne y Sancha. Ariadne dice, quiero decir, señorita Rossi. ¿Crees que tengo una personalidad que no deja impresiones duraderas? Gracias a la reina Margarita, Lucrecia recibió el apodo de la señorita Rossi. Sancha dice, no sería así. Si tengo algo que decir, lo digo delante de los demás. No soy mezquina, soy una persona muy abierta. A la gente le gusta eso. Sancha fingió vomitar. Sancha dice, realmente desearía que reunieran a gente como yo y los encerraran en una torre o algo así. En una semana, se intentarían matar entre ellos. Elegante. Las dos que estaban charlando animadamente sobre la casera, se sobresaltaron cuando alguien llamó a la puerta y se quedaron en silencio como ardillas salvajes atrapadas por una persona. Una criada dice, señorita Ariadne. El tutor ha llegado. La que llamó era una de las criadas de Isabella. Era hora de aprender latín y galo con Isabella y Arabella. Ariadne dice, Sancha, vuelvo enseguida. Ariadne dejó atrás la capilla y siguió a la doncella de Isabella hasta el salón de las niñas en el segundo piso. La habitación de Ariadne estaba en la esquina del tercer piso, por lo que rara vez bajaba al segundo piso, donde vivía su familia, excepto durante las comidas. Mientras caminaba por el pasillo, se oyó la voz aguda de Lucrecia desde el salón del cardenal de Mare. Lucrecia dice, ¿de verdad tengo que traer a esa niña aquí?